89 kilómetros quedan. Última paradita, camino a la casa de la hermana de Carmen, que queda en Villa Viciosa, en Asturias. A ver si la encontramos en el mapa. Villa Viciosa. ¿Dónde será? No tengo idea, pero hay que buscar. ¿Dónde estamos nosotros? Acá mira, Boscos, Parque Histórico, montañas, me parece que... ¿Será esta parte? Debería ser al norte, ¿no? Pero no sé. Sí, pero ¿será esto? ¿Acá terminará el mapa? Sí, ¿no? Puerto. A ver. No, me parece que no está en el mapa, tu hermana. Estamos mirando. Ay, Villa Viciosa, que ahí está por acá cerquita. Ahí está, ¿vieron que estaba en el mapa? Bueno, ahora sí, última paradita antes de continuar viaje a Villa Viciosa, acá en Asturias. Vamos a visitar a Cristina, que es la hermana de Carmen, que la van a conocer. Así que con el mapa de Asturias, o al menos de la región, y acercándonos hacia nuestro próximo lugar de destino, Villa Viciosa, por acá cerquita. ¿Cómo se llama? ¿De dónde vamos? Ovalla. Bueno. Ovalla. ¿Contenta? Sí, claro. ¿Cuánto antes que no ves a tu hermana? Más de 2 años. Más de 2 años que se fue de Argentina. Sí. Y que se instaló en Villa Viciosa. Vamos a ver de qué se trata Villa Viciosa. Dicen que es muy tranquilito, así que bueno, hacia allá vamos. 130 kilómetros. 130 kilómetros, nada. Creo que sí. Sí, ahí se paga, mirá. ¿Cuánto es? Hicimos una paradita, entramos en Mónaco. Principado de Asturias. En el Principado de Asturias. El Principado de Asturias. Bueno, ya estábamos en Asturias, en las inmediaciones, pero bueno, ahora aparentemente atravesamos el cartel que nos da oficialmente el ingreso. Estamos en un sector de carretera de alta montaña. Bueno, acá le llaman alta montaña, quizás para las alturas de las montañas de Argentina no nos parece tan elevado, pero sí que es un camino
bastante zigzagueantes, va permanentemente en subida, y a los costados tenemos montañas bien puntiagudas, bien lindas, hacen recordar por momentos, al menos a mí, ¿no?, algunos paisajes de Catamarca, la parte, sí, ¿no?, de la Ruta 60, sí, sí. También algunos paisajes de Bariloche, sí. No, Bariloche, bueno, de Río Negro, ¿no?, llegando a Bariloche, en la parte de Piedra de Águila, ¿no? Sí, sí. Hay esas partes así. Datos importantes para destacar que están muy buenos tenerlos en cuenta. Cosas que se ven que sería bueno que se replicaran en otros lugares. Por ejemplo, todas las paredes que presentan riesgo de derrumbe tienen todo un sistema de malla, sí, de protección, o bien tipo tela o bien tipo alambre, pero toda una malla de protección para que no caigan las piedras chicas. Donde hay peligros de derrumbe más grande, hay todo un paredón de hierro con reja ya, como si fuera una malla de metal. Y está muy bien todo eso, muy bien pensado, che. Lástima que no se replica en otros lados. Ahora, un punto en contra que le vemos a estas rutas, a esta y que se repite en muchísimas de rutas españolas que venimos viendo, chicos, lo que no entendemos. Termina la ruta, es como si fuera la ruta, imagínense ustedes que van circulando por arriba de una mesa, ¿no? Y abajo está el piso. Pero hay momentos que hay hasta, no sé, 2 metros, zanja de 2 metros, sí, pero termina el asfalto, viene un pedacito, o si no hay como una pequeña cornisa, no, una pequeña banquina, pero que no entra un auto entero. No. Hay carteles que ponen el cartel del auto que se cae, pero bueno, medio raro. Yo ahí pondría wall ride o algo. Acá le dicen, ¿cómo se llama? Quita miedo. Está bueno, quita miedo. Pero bueno, fuera de eso, lógicamente que para el que conoce el lugar no es problema, pero el que viene nuevo, nosotros nos acordamos, lo vamos a decir hasta el hartazgo, cuando entramos a Montemolín, que llegamos a las 12 de la noche, en esos horarios raros que llegamos nosotros a todos lados, claro, íbamos por el asfalto, por una ruta chiquitita, y terminaba la ruta y venía el zanjón, pero eran como 2 metros, digo, acá con un auto volcás y con una moto te buscan, no sé, en una expedición de arqueología en el futuro. Atravesamos ya 3 túneles. Sí, creo. Sí, 3 o 4. 3 o 4 y vamos ahora, enseguida vamos a atravesar otro. El último túnel que atravesamos lo medí más o menos 4 kilómetros. Muy lindo. Todavía no encontramos en España ningún túnel tan largo como al menos ese que cruzamos en Italia, ¿no? Cerca, bueno, en la ruta de Roma, que tenía como 9 kilómetros, ¿no? Sí, larguísimo. Larguísimo, sí, no terminaba mínimo nunca. 8 kilómetros. Mínimo 8, y este tenía 4,5. Pero igual son unas obras monumentales, hermosas. Les muestro un poquito el entorno. Nos faltan 130... 80 kilómetros del punto donde se encuentra la melliza de Carmen. No sé, ahí Carmen me está preguntando, ¿vos sabés que sí? Sí. ¡Qué buena idea! Carmen dice, ¿y si ponemos a Pío Pío por acá? ¿Y por qué no? Un vuelito chiquitito. Porque pequeñito, sí, está. Nos acercamos allá. Dale. No vamos a poder hacer. No vamos a poder porque estoy recibiendo acá una señal de una zona que no podemos volar, así que... Bueno. Como nosotros respetamos todo, respetamos las velocidades y respetamos todas las medidas de seguridad del dron, como acá tenemos en el celular una aplicación que nos da zonas con complicaciones o con previsiones, consideramos que acá que no lo vamos a levantar. Sí, es una reserva. Claro, es una reserva, entonces por más que no está indicado como una zona prohibida, como nos salta que es una reserva, nosotros sabemos que en reservas no se puede volar dron, eso es una normativa en Argentina y en todas partes del mundo, así que no hay que levantarlo acá. Tiene razón de que no se pueda volar un dron en una reserva porque la reserva es de todo, y también de las aves, y las aves con los drones es como que no se llevan bien. Hablándolo en buen romance, es como que las aves no se los bancan a los drones, ¿no? Los atacan y se lastiman, entonces por eso no se puede. Pero igual vamos a hacer unas lindas tomas, ¿no es cierto?
con la mano. Lugares. Precioso. Miren, vení. Ahí podemos mostrar el inicio del otro túnel. Allá está. ¿Dónde está? Allá. El ingreso de los túneles. Vos con ese le podés hacer acercamiento. Sí. ¿No? Le podés hacer un zoom. Te voy filmando acá el zoom como voy haciendo. ¿No? Ya, está muy bien. Carmen no ve porque le pongo la cámara mía delante. Ahí un poquito más. Ahí está bien, muy bien. Ahí lo saqué. Es impresionante, ¿eh? Las obras, realmente las obras estas de infraestructura vial, son 2 túneles que atraviesan todo el cordón montañoso y que son de 2 carriles por mano, dos de ida, 2 de vuelta, o sea, 2 carriles en un túnel hacia un lado, 2 carriles en el otro túnel de vuelta. Impresionante, ¿no? Sí. Como obra. Viste que no se paga casi ningún peaje, salvo en esta última parte que tuve que pagarlo yo. Ese se pagaba 15 euros, 15,60. Todos los peajes que venía preparado Carmen para pagar no se pagaban, eran gratis. En el que Carmen no tenía preparada la tarjeta y yo tenía la plata, porque yo tarjeta no tenía, ahí hubo que pagarlo. El más caro. Hasta ahora vino pagando acá en España muy barato. No, sí, los poquitos que pagamos, ¿cuánto? ¿1 euro? 2,50. Fue el único que pagaste. El único que pagaste, claro. Y el único que pagué yo, 15. Bueno. Qué bárbaro, ¿eh? Estaba todo fríamente calculado. Claro, qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. Mirá qué bonito todo esto, mostrar el entorno. Y sí, estoy mostrando el entorno hace un rato largo. Qué bello. Quiero ver acá si se ve un poco hacia abajo. Enorme es esto, claro, desde la cámara yo no creo que se aprecie tanto, pero es como un gran cañón ahí abajo, ¿no? Sí. Qué lindo levantar el dron por ahí, pero no se puede, chicos. Bueno, vamos a seguir viaje. Vamos. Nos quedan algunos túneles más. Ahí nos espera nuestra amiga. ¿Cómo le habíamos puesto? Taneta. La Taneta. Taneta. La Taneta. Para tener un poquito de recuerdo así a la niponesa, a la Taneta. A la otra le pusimos la Tedesca, a la claro. GS. Bueno, Carmen, después vamos a hacer un pequeño informe sobre esta moto, pero Carmen no va muy cómodo, les cuento. Porque yo le digo, no es que sea incómoda, es que vos estás desacostumbrada, porque las otras motos, ella va un poco más abajo, sí. Entonces yo le cubro mucho el viento. Acá no. En esta, como tiene el asiento del acompañante muy elevado. Y eso que no soy alta, pero... No sos alta, pero tampoco sos baja. Es bonita, chicos. Es linda, sí, pero... Es bonita y facherita. Pero bueno, después les vamos a contar. A mí me parece que le falta un poquito de potencia. Un poquito de potencia le está faltando en la salida. Arriba va bien, pero es como que hay que ir haciendo rebajes y le cuesta un poquito la salida. Pero igual, más allá de eso, está linda la moto, se lleva bien. ¿Vamos? Vamos. Ahora se siente un poquito más de calor, ¿viste? Esta mañana teníamos tanto frío. Sí, paramos en la estación de servicio y teníamos los dedos helados, ¿viste? Sí, blancos. Bueno. Continuamos. ...89 kilómetros quedan. Ya, poquitito. Ya. Más o menos 1 hora y media. Sí. 1 hora y media, 1 hora 40 según las velocidades que tengamos que ir. Viste, las velocidades dicen tal velocidad y abajo dicen Carmen y Daniel, porque son los únicos, ¿eh? ¿No? Y vos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Qué sol! Sí. Muy bien. ¿Listo? Ya nos vamos yendo.
falta? 25 kilómetros.